Así que vamos ahora a abrir nuestras Biblias en nuestra serie de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Y yo creo que vayamos repasando un poquito. Nosotros estamos en esta serie de Primera de Juan y hace unas semanas, 2 semanas, bueno, en los últimos dos sermones, nosotros estuvimos viendo la sesión en el capítulo 2 que nos hablaba cuando Juan le escribe a un grupo de creyentes, a cristianos, él escribe, pero que están en diferentes categorías o niveles. En el Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 12, él estuvo hablando que le escribía a los niños, a los más maduros, a este tipo de nivel en la etapa de crecimiento espiritual de un creyente. Vimos que hay niños, hay creyentes que son más maduros y hay creyentes que ya son de experiencia. Y Juan le estuvo escribiendo a ellos, pero después vimos la semana pasada en el versículo 15 que él le hablaba a ese mismo grupo, le decía, miren, no amen el mundo, no amen al mundo. Y le dio por lo menos algunas razones de por qué nosotros no debemos de amar al mundo. Y dijimos que algunas de las razones era que él decía, porque las pasiones de este mundo son pasajeras. Este mundo es pasajero. Eso es una de las cosas por la cual él decía. También otra razón que Juan estaba hablando de por qué no debemos amar al mundo es porque este mundo está en un proceso de deterioro. Este mundo está, como quien dice, en decomposición. Ahora vamos a ver que en los versículos 18 hasta el 23, Juan le va a dar una advertencia a los hermanos, a los cristianos, y esta advertencia es para que ellos se den cuenta de cómo deben de conocer los tiempos finales. Cómo son aquellas características que usted y yo nos vamos a dar cuenta de que, un momento, esto como que no se ve bien, algo está por pasar. La característica para que nosotros podamos distinguir los tiempos finales y también para que nosotros podamos saber cuál es el espíritu del anticristo. El espíritu de aquel personaje lleno de maldad que ha de venir. Entonces él le quiere advertir a ellos cosas que un creyente debe saber. Y quiero que veamos ahora como tema, quiero que veamos la permanencia, la permanencia como prueba de que soy hijo de Dios. Ahí está en pantalla. La permanencia como prueba de que yo soy hijo de Dios, en los versículos 18 hasta el 23. Y le confieso que nos vamos a enfocar más hoy en un solo punto, un solo versículo, en el versículo 18. Pero vamos a leer estos versículos para que usted tenga un contexto de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Dice el versículo 18, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vamos a orar. Señor, te pedimos que ahora que vamos a predicar tu palabra, por decirlo así, el momento más importante de todo un servicio de oración, es el momento cuando tu palabra es abierta para ser predicada, porque sabemos que tú hablas por tu palabra. Te pedimos, Señor, que
tú uses este vaso de barro para que hable conforme a como tú quieres que hable por tu palabra, Señor, siendo fiel a ella. Pero también, Dios, que tu Espíritu Santo toque los corazones y nos ayude a nosotros como cristianos a estar alerta, velar, para discernir los tiempos y el espíritu del anticristo. Ayúdanos, Señor, por la gracia tuya, Señor, por tu espíritu. Cristo Jesús. Amén. Amén. Y yo creo que veamos como primer punto, es decir, este es el único punto que va a tener este sermón, pero dentro de ese punto vamos a ver tres cosas importantes. No hoy vamos a ver solamente uno, pero creo que veamos como primer punto cosas que un hijo de Dios debe saber. Cosas que un hijo de Dios debe saber. Y dentro de esas cosas que un hijo debe saber, vamos a ver la primera, que es que un hijo de Dios debe de conocer lo que se avecina. Cosas que un hijo de Dios debe saber, y vamos a ver como primer cosa, un hijo de Dios debe saber qué es lo que se avecina, qué es lo que viene, qué es lo que viene. Y quiero que veamos el versículo 18 otra vez. Si ustedes se fijan, Juan dice en el versículo 18, hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene. Ahora, tenemos que hacer una pregunta nosotros al texto. Eso es bueno. Cuando usted está haciendo su Biblia, hágale pregunta al texto. Porque cuando usted hace pregunta al texto, usted va a encontrar o va a tener el reto de buscar la respuesta. Hágale pregunta al texto. Y la pregunta que podemos ver aquí es, ¿quiénes son estos hijitos? ¿A quiénes es que Juan le llama hijitos? ¿Por qué hijitos? ¿Qué quiso decir Juan con hijitos? Ahora, esta palabra hijitos que se usa aquí en este versículo es un término únicamente usado por el apóstol Juan. Y en la Biblia solo aparece 3 veces este término. 3 veces aparece en la Biblia. Y la primera vez que se usa es en Juan capítulo 3 y versículo 33. Y fue en boca de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo lo siguiente. Cuando Jesús dijo, hijitos, estaré con ustedes por un poco más de tiempo. Me buscarán como dije a los judíos. Ahora también le digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este término luego lo usa o aparece 2 veces registrado. Después de que Jesús lo usó y Juan lo registró, después aparece 2 veces. Y la segunda vez que aparece es en Primera de Juan, aquí mismo en el capítulo 2 y versículo 1, cuando Juan lo usa al principio. Si usted puede ojear su Biblia y puede ver que en el capítulo 2, versículo 1, ahí está la palabra hijitos, que Juan lo usa, pero también lo usó en el versículo 18, que es el que vamos a ver hoy. Juan lo usó también este versículo 18. Ahora, muchos piensan que debido a que Juan, cuando escribió esta carta, se dice que Juan tenía aproximada, cuando él escribió Primera de Juan, tenía como algunos, dicen 93, 90 años. Y algunos piensan que como ya Juan era un señor de una edad avanzada, él simplemente estaba usando este término de hijitos como una expresión de cariño, porque las personas cuando ya están más avanzadas, cuando están viejos, tienden a ser un poquito más cariñosos, tienden a ser un poquito más tiernos en su hablar. Entonces podría ser que por esto Juan le está diciendo a estos hermanos, hijitos, porque ellos ya estaba un poquito viejo y lo veía a todos como hijitos. Pero otros piensan o simplemente podría ser que simplemente, valga la redundancia, Juan lo que está es diciendo o imitando lo que Jesús ya dijo cuando Jesús estaba en la tierra. Cuando Jesús dijo hijitos en Juan 13:33, puede ser que Juan lo que está solamente es imitando lo que aprendió de su maestro, porque él quiere ser como su maestro. Y simplemente está llamándole hijitos como Jesús le llamó a los apóstoles. Pero lo que nos interesa saber de esto no es tanto que si Juan
le llama porque está viejo o está imitando a Jesús. No, eso no es lo que necesitan saber. Lo que nosotros necesitamos saber es qué significó hijitos en el tiempo de Juan y qué significa hijitos para nosotros en este tiempo today. Esto es lo que nosotros necesitamos saber. Ahora, si usted va al Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Ustedes saben este versículo, ahí está en pantalla, dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí nosotros comenzamos a entender un poquito que Juan dice que a los que recibieron a quién, a Jesús. A los que recibieron a Jesús, Dios le dio el derecho legal de ser hechos o de ser hijo de Dios. A los que creen en su nombre. Es interesante, para que ustedes pongan ojo, Juan dice a los que recibieron y después dice al final, es decir, a los que creen en él. Porque, y más en este tiempo que vivimos, debemos saber de distinguir que no todo el que recibe a Cristo ha creído en Cristo. Por eso Juan como que aclara un poquito aquí. A todos los que le recibieron, pero después dice, es decir, a los que creen en él. Porque el concepto de recibir es aceptar, creer en Cristo, aceptar que es el Señor. Pero como estamos viviendo en un tiempo hoy en día donde tenemos que explicar esta palabra que es entendida en aquel tiempo, pero en este tiempo tenemos que entenderlo porque las personas piensan que con una simple oración ya yo soy cristiano. Piensan que con decir, yo recibí a Cristo, te convertiste, sí, yo recibí a Cristo. De hecho, no debíamos ni decir recibir a Cristo, decir entre en mi corazón, eso no se debería decir. Más bien, recibir habla del concepto de creer. Yo me convencí de que Cristo es el Señor, de que es el Dios poderoso, de que es el Salvador, y ahora yo creo en Él. Es en ese concepto. Ahora vemos que hijitos son aquellos que han creído en Cristo Jesús. Hijitos son aquellos que han nacido de nuevo. Juan nos da a entender que hay una diferencia entre una criatura de Dios y un hijo de Dios. Esto es lo que me está dando a entender Juan con este versículo. Hay una diferencia marcada entre ser criatura, o sea, hecho por Dios, y ser hijo de Dios. Todos nacemos como creación de Dios, pero no todos somos hijos. Eso en la vida, cuando el Señor te llama y tú te entregas a Él, pasas a ser hijo de Dios. De modo que nadie en el mundo nace hijo de Dios. Hay personas que dicen, yo nací prácticamente siendo cristiano. Eso es una mentira. Nadie nace siendo cristiano. Es el contrario. Todos nacemos impíos y rebeldes. Luego Dios tiene que convertirnos para convertirnos y así ser adoptados, hechos legítimamente hijos de Dios. Juan aquí nos habla de que aquellos que son hechos hijos de Dios son aquellos que nos hemos convertido en hijos de Dios cuando creímos en Cristo como Salvador y nosotros experimentamos lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Experimentamos lo que es la regeneración. Ya dejamos de ser creación, ahora somos hijos también. Es un nacimiento espiritual, así como Jesús estuvo hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3. Aquel rabino judío que conocía bien la teología judía, pero que no había nacido de nuevo, y Jesús le dice, tú necesitas nacer de nuevo, y él entendía, bueno, yo tengo tantos años y cómo yo voy a regresar hasta y meterme en el vientre de mi mamá. Bueno, Jesús no estaba hablando de eso. Dice, tú necesitas nacer de espíritu y del agua, necesitas nacer de verdad. Es un nacimiento espiritual. Esta palabra que Juan va a pronunciar es para los hijos. Por eso que cuando dice hijito, él se está refiriendo a los cristianos. ¿Usted es cristiano? ¿Y yo? Bueno, esto también para nosotros. Juan sabía que ellos debían de saber algo. Y que lo que debían saber es, hijito, ustedes deben saber esto. ¿Cuáles son los últimos tiempos? ¿Cuáles son los últimos tiempos? Ellos debían de saber cuál es la última hora. ¿Cuál es el espíritu del anticristo en el cual estamos y que se está moviendo? Ese que Juan le está diciendo a ellos.
Ahora, la palabra que Juan usa, otra palabra que usa ahí, vamos al versículo 18. La palabra que él usa aquí la otra palabra es anticristo. Esta palabra anticristo es usada únicamente por Juan en sus cartas. Solamente Juan usa esta palabra anticristo en sus cartas, pero no se equivoque. El concepto de lo que significa anticristo está en toda la Biblia. Juan solamente usa la palabra, pero la idea de ese personaje místico que va a venir está en toda la Biblia. Pablo habla de él como el hombre de pecado y de perdición. Daniel habla de él como el cuerno, el cuerno en la bestia. En Apocalipsis está. En toda la Biblia se habla de este hombre que Juan llama anticristo. A este personaje que vendrá, el anticristo, es el término que se usa para describir a un gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos. Un gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos y que, guiado por el poder de Satanás, este gobernante, guiado por el poder de Satanás, tratará de suplantar a Cristo y se opondrá a Cristo y a todos los seguidores de Jesús. Ahí estamos usted y yo. Este hombre que va a surgir, controlado por Satanás, va a querer ser como Dios. Va a querer ocupar el lugar de Cristo, se va a mostrar como Cristo y va a ser un gobernante mundial. Y usted tiene que pensar un poquito, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero en estos tiempos se está hablando de la idea y lo están tratando tal vez está cocinándose ahí oculto, pero están tratando en este tiempo de decir, el mundo necesita un líder mundial. Necesitamos un líder mundial. No un presidente de aquí, no un presidente de allí, no. Un presidente para everybody. Un presidente mundial. No sé si es coincidencia, mera coincidencia, o es algo para que nosotros vayamos abriendo los ojos. Creo que veamos este versículo en 2 Tesalonicenses, hablando del anticristo. Pablo nos dice bien claro quién es este personaje acerca de cómo será. Dice Pablo, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 5, dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Aquí está hablando de la venida de Cristo. Cristo no vendrá por segunda vez. Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese hombre de pecado y el hijo de perdición? El mismo que Juan dice aquí, anticristo. Es el mismo, nomás que Juan le llama hijo de pecado, hombre de pecado, hijo de perdición. Pablo dice, miren, Jesús no va a venir sin que antes haya una apostasía. Esta palabra apostasía, mis hermanos, que va a preceder o va a preceder la venida de Cristo, es ese momento cuando las personas que supuestamente decían, yo soy cristiano, de repente van a salir de la fila de los cristianos y ahí se encuentran los cristianos. Van a ver ustedes esa gran apostasía en masa, como una ola. Wow, pero este era cristiano y mira, ahora es esto, ahora se echó a esto, ahora se echó a esto. Cuando ustedes vean, dice, esa apostasía, deben saber cerca que debe estar viniendo, por lo menos debe estar viniendo, acercándose a aquel tiempo cuando aparezca este hombre. Pero también se está acercando el tiempo cuando Cristo venga. Ahora, dice que este hombre, dice Pablo, versículo 4, que este hombre se opone y se salta sobre todo lo que se llama Dios o objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿Se acuerdan cuando dije ahorita hace ratito de aquel líder del mundo, este gobernante? Aquí dice Juan que Pablo, este hombre que va a venir, este anticristo, dice que se va a exaltar, se va a levantar. Se va a levantar por encima de todos los dioses. ¿Saben qué significa esto? Este hombre va a agarrar
a todas las religiones del mundo y la va, como quien dice, a pisotear. Y va a decir, ahora adórenme a mí. Ya no habrá más religión en el mundo, incluyendo el cristianismo. Porque va a decir, ahora yo soy Dios. Ahora, incluso dice que se va a poner en el templo, en el lugar de Dios, eso en Jerusalén. Va a sentarse y va a decir, yo soy el Cristo, yo soy el Dios. Y va a quitar todas las religiones. Esto no habla mucho de un líder mundial. Ahora dice Juan al final, no se acuerdan de que cuando yo estaba con ustedes le decía esto. Hubiese yo querido estar en ese momento cuando Juan le estuvo explicando en detalle a estos hermanos todas estas cosas del anticristo. Pero bueno, tenemos la palabra de Dios, lo que Dios quiso que estuviera para nosotros en este tiempo. Este líder mundial, anticristo, es un hecho que ha de suceder. Esto ha de suceder, es eminente. Vendrá porque vendrá. Así está escrito. Solo Dios sabe si ya este líder mundial que ha de venir, el anticristo, se está preparando en algún lugar del mundo, ¿no? No sabemos quién es. Pero puede ser que ya en la actualidad él está en algún lugar preparándose y esperando el tiempo, esperando el kairos de Dios, el tiempo de Dios para él salir a la luz pública. Muchos pensaban la pandemia es el momento ideal para que un líder mundial salga a la luz. No sabemos. Podría ser. Pero podría ser que el Señor sabe que tal vez ese líder mundial ya está ahí. Tal vez se está cocinando ese pastel ahí. En el horno. Está en el horno, pero no ha salido todavía. Podría ser. Porque vendrá, vendrá. Ahora Juan dice también la última hora. La última hora no habla del último tiempo. A la que Juan se refiere aquí, la última hora, habla de un tiempo de crisis. Habla de un tiempo mundial. Habla de un sufrimiento, de un caos en todo el mundo. Es un caos que va a anteponer lo que va a ser antes de la segunda venida de Cristo, que va a suceder. En sí, esta última hora ya inició desde que Cristo vino por primera vez. Cuando Cristo vino la primera vez, ya inició la última hora. Y precisamente nosotros estamos ya casi al final de esa última hora. Comenzó desde Cristo hace 2000 años y estamos al final de esa última hora, como quien dice, de aquel último tiempo. Por eso decimos, estamos en los últimos tiempos. Ya comenzó cuando Cristo vino y estamos al final de la última hora que culminará cuando Cristo venga. Esa última hora va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez. Este último tiempo que marca el regreso de Cristo es la última hora, y esa última hora va a tener que manifestarse el anticristo. Antes que Cristo venga, el anticristo se va a manifestar, va a salir, porque cuando Cristo venga lo va a destruir. Este hombre, quien es la representación misma de la maldad, es la maldad encarnada, el anticristo, que va a ser titereado por Satanás, a quien Cristo va a destruir al final cuando venga por segunda vez. Cristo lo va a destruir. Por él va a ser de la suya primero, conforme a los propósitos del Señor. Ahora, con relación a estos últimos tiempos, yo creo que veamos un versículo clave aquí. Algunos cuantos versículos clave que la palabra de Dios nos dice. Ejemplo, Romanos 13:11. Vamos a verlo. Dice, y hagan todo esto, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Pablo en aquel tiempo dijo, miren mis hermanos, despierten del sueño. Despierten ya. Dense cuenta de lo que está pasando. Porque ahora está más cerca ya nuestra salvación que cuando creímos. Cuando usted cree en Cristo fue salvo espiritualmente, pero también la palabra salvación se usa cuando tú eres liberado del peligro, cuando tú eres liberado de una amenaza. Cristo va a venir y nos va a liberar. El día cuando nuestra salvación sea consumada por completa está más cerca que ayer. Tú debes pensar cada día más, hoy yo estoy más cerca de la gloria que ayer.
Hoy yo estoy más cerca del cielo que ayer. Hoy yo estoy más cerca de ver a mi Señor que ayer. Por eso debemos estar alerta, despertados. Miren cómo dice 1 Timoteo 4:1. Dice, y el Espíritu dice claramente que en los últimos días, o en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. Es lo mismo que significa apostasía. Apostasía es apartarse de la fe. Algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritu engañoso y a doctrinas de demonios. Aquellos cristianos que van a marcar la apostasía antes de que el anticristo salga a la luz y antes que Cristo venga, aquellos supuestos cristianos, van a dejar la fila de la fe y se van a meter a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Se van a meter en cosas demoníacas, en cosas que es en contra de Dios. Miren como dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sea pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Estén alerta, de espíritu sobrio para la oración. Ahora bien, al igual que como Cristo lo hizo, la Biblia hace nos da algunas claves. Algunas claves no es la Biblia para que nosotros tengamos o sepamos en qué tiempo estamos. Juan aquí nos da una clave para que usted y yo sepamos en qué tiempo estamos. Y la clave es esta. ¿Cuál? Discernir el espíritu del anticristo. Vamos a ver el versículo 18, otra vez, en la parte B. Dice al final, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Juan nos da una clave aquí bien importante. Jesús también dio muchas claves para que sepamos cuáles son los últimos tiempos. Una de las claves que Jesús dio fue, ustedes saben muy bien que cuando las hojas están botando los árboles, cuando los árboles están botando las hojas, ustedes saben muy bien, dice Jesús a aquella persona, cuando eso está pasando, ¿qué significa? Que el invierno viene. ¿Ustedes lo vieron en otoño? ¿Lo vieron? ¿Cómo las hojas comenzaron a caer? ¿Usted si nadie se dio cuenta de qué? De que ya venía el invierno, donde iban a estar los palos pelados, los árboles pelados. Jesús dijo, así mismo deben de darse cuenta que cuando ustedes vean que estas cosas estén sucediendo, deben saber que el tiempo está cerca, que el fin está cerca. Ahora, Juan nos dice aquí, dice Juan, nosotros sabemos que ya es la última hora. Dice Juan, nosotros sabemos que estamos en el último tiempo. ¿Por qué? Porque ya han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos han surgido. Por eso, dice Juan, nosotros sabemos que está cerca el que va a aparecer y luego Cristo que va a venir. Sabemos que está cerca. Juan dice, sabemos que estamos en las últimas horas porque el espíritu del anticristo que nos rodea, nos está rodeando y va creciendo más y más. Ese espíritu del anticristo está rodeando este mundo y va creciendo más y más. Y eso es una clave, es una señal para que las personas, los cristianos, nos demos cuenta de que estamos en los últimos tiempos. Esta es una advertencia para que los cristianos estén despiertos. Estemos despiertos ante los tiempos que se están avecinando. Y así nosotros podamos discernir, oler el espíritu del anticristo que está. Ahora, ¿qué es el espíritu del anticristo? ¿Qué es? Bueno, el espíritu del anticristo son todos aquellos falsos maestros que ofrecen un Cristo falso y un falso evangelio. El espíritu del anticristo es aquellos falsos maestros que son falsos, que tienen enseñanza falsa y ofrecen un evangelio falso. Esto es un espíritu del anticristo. Todas aquellas sectas que niegan a Cristo,
en hechos y en palabras son espíritus o espíritu de anticristo. Todas aquellas actitudes, principios de maldad que se oponen a Dios y su voluntad y a su palabra y al Espíritu Santo es el espíritu del anticristo. Todo lo que predican y ofrecen un evangelio de mentira, un evangelio de prosperidad y engaño es el espíritu de anticristo. Alguien decía que es increíble que este evangelio de la prosperidad que se ha regado en los 5 continentes. En los 5 continentes. Este evangelio de la prosperidad, este espíritu de anticristo, son cosas que nos están diciendo a nosotros que ya estamos en los últimos tiempos, como dijo Juan. Juan dice, nosotros sabemos que estamos, Juan dijo eso hace 19 siglos atrás, podemos decir. Dijo, estamos en los últimos tiempos porque el espíritu de anticristo, vemos que muchos anticristos han surgido. Juan en el versículo 22 y 23 nos dice claramente cuál es la definición de un anticristo. Vamos a ver. Dice el versículo 22 y 23. Dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Saben que en el tiempo de Juan había unos gnósticos. Los gnósticos eran algunos cristianos, supuestamente, entre paréntesis, que ellos decían que eran cristianos, pero eran falsos. Eran unos falsantes que estaban en la iglesia y ellos no andaban diciendo, yo soy en contra de Cristo, yo no creo en Cristo, no. Ellos se mostraban como que eran cristianos, pero sus hechos, sus enseñanzas, sus acciones, sus actitudes y toda la doctrina del demonio que tenían evidenciaban que ellos eran ¿qué? Anticristo. Ahora Juan dice que, vemos aquí que el anticristo es aquella persona que va a negar a Jesús, que va a negar al Padre, con sus acciones o con sus hechos. De modo que un cristiano, un supuesto cristiano con un espíritu de anticristo, puede vestirse como cristiano, puede hacer las cosas que hacen los cristianos, puede aprender el lenguaje que usan los cristianos, la moda de los cristianos, el ambiente cristiano, sin ser cristiano. Eso es un espíritu del anticristo. Este tiempo será un tiempo difícil. ¿Saben qué? Para la humanidad. Ese tiempo va a ser un tiempo difícil para la humanidad. Ese tiempo va a ser un tiempo difícil para todos aquellos que no conozcan a Cristo. Va a ser un tiempo terrible. Y quienes como por fuego logren salvarse en ese tiempo, en la tribulación y en la gran tribulación, aquellos que logren salvarse, van a sufrir, incluso van a tener que morir a causa de la persecución que se va a levantar contra ellos. ¿Y por qué yo le digo a ustedes esto? Porque la palabra dice que los cristianos, los que hemos creído en Cristo, ahora, cuando Cristo venga, dice que nosotros vamos a ser librados de ese tiempo. Los hijos de Dios van a ser liberados de aquel tiempo, aquel día de la ira que se avecina. Van a ser llevados. Podemos hablar del rapto que Cristo nos va a llevar cuando venga. En cualquier momento, puede ser ahora mismo o mañana. Cristo viene y libera a su iglesia de este día difícil que se acerca y que viene, que ya está en marcha. Para terminar, quiero que veamos estos versículos y terminamos con ellos. Miren cómo dice Primera Tesalonicenses, capítulo 13, versículo 18. No, versículo 13 hasta el 18. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de lo que duermen, para que no se os entristezcáis como lo hacen los demás
que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. Eso porque algunos estaban preocupados, ¿qué va a pasar con los que murieron? Pablo está diciendo que cuando Jesús venga, ellos van a resucitar. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que durmieron, a los que están muertos. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Después dice el versículo 18, por tanto, confórtense, anímense unos a otros con estas palabras. Pablo dice, mis hermanos, los cristianos van a ser liberados de ese día terrible que se va a avecinar. Cuando Cristo venga en el rapto, cuando venga, cuando lleve a los cristianos, muchos van a pensar que se iban a ir con él. Y se van a dar cuenta que nunca fueron y se van a quedar. Y van a pasar por la gran tribulación. Y van a ver el anticristo y van a ver la última hora. Van a sufrir. Van a sufrir por no rendirse ante la bestia. Y va a ser precio por ser cristiano. Tal vez la muerte para algunos. Ahora dice el versículo 5 para seguir, hablando aquí, Pablo hablando de la segunda venida de Cristo, cuando venga por segunda vez, al final de la tribulación, dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta o embarazada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero, puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como estáis haciendo. Entonces, ¿cuál es la cosa que los cristianos debemos saber en este tiempo? Debemos de discernir el tiempo que estamos viviendo. Ver el espíritu de anticristo. Ver el tiempo final. Pablo quería que estos hermanos supieran lo que se avecinaba. Pero ¿para qué quería que supieran eso? ¿Para qué? Para que lo tuvieran en la cabeza y no. Para que estén alerta, despierto, al tanto. Porque en cualquier momento Cristo vendrá por su iglesia. Y nos iremos con Él, si estamos en Cristo. Que Dios nos ayude a que podamos estar despiertos y animándonos unos a los otros. Así como vimos la semana pasada, esta tierra, este mundo, es pasajero. Pero lo que nos espera es algo mucho mejor.
Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia y porque eres tan maravilloso, Señor, que nos ha dado tu palabra para que podamos discernir los tiempos, para que podamos discernir el espíritu del anticristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar despiertos, velando, puestos los ojos en Jesús, quien vendrá pronto. Dios, que tú nos halles haciendo aquello que a ti te agrada. Que tú nos halles, Señor, siendo creyentes, fieles. Que tú nos halles, Señor, siendo personas que te alaben, te glorifiquen en espíritu y en verdad. Ayúdanos a estar despiertos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.